Pero lo que quiero que entendamos es que venimos leyendo un libro muy bonito que es el de Romanos, donde nos enseña en sí cómo deberíamos caminar. Nos enseña cómo se viene formando la iglesia, cómo se viene formando la hermandad en Cristo y cómo seguir caminando en ella. Entonces, de eso se deleita en este capítulo, porque esto nos enseña de cómo podemos seguir caminando en ella. Entonces se los voy a leer, ¿ok? Pausado, para que de ahí cada uno me diga el versículo que le golpeó más y se goza más en él. Todos los versículos son bonitos. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si el de servicio, en servir, y el que enseña en la enseñanza, el cual exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, son unos 21 versículos que tenemos en esta pequeña enseñanza, donde Pablo exhorta a los romanos, y no exhorta a los romanos, sino que nos exhorta a todos, porque venimos a sus caminos, ¿no? Venimos a los caminos del Señor. Y muchas veces, porque a mí me lo dijeron, que es fácil, y no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, Pablo, dirigiéndose hacia los romanos y hacia nosotros, nos enseña cómo debe ser un comportamiento de un cristiano.
porque como cristianos, como conocedores de Cristo, tenemos ciertos deberes, que ahí los leímos, están confundidos entre todos los versículos, pero que son deberes. Entonces la pregunta es, empezando de Junior, para acá, para allá, y terminamos con el pastor César, ¿qué sería un deber cristiano? Junior. Sí, el Pati, y así. Orar, mantenerse en oración es un deber de cada creyente. ¿Por qué orar, Junior? ¿Por qué orar? No te escucho. Sí, ¿por qué orar? Dice que orar es un deber de un creyente, pero ¿por qué orar? Para comunicarnos con Dios. ¿Por qué más puede ser? Te voy a dar un poco, porque nos acerca. La oración nos acerca a Dios. ¿Y qué decía por ahí el versículo? Y nos ayuda a encontrar su voluntad perfecta hacia nuestras vidas. ¿No es cierto? Pati, hábleme de otro deber cristiano. Otro deber cristiano es llevar la palabra de Dios. Llevar la palabra. Ese tiene que correr por las venas, pero ¿por qué? ¿Por qué llevarlo? Porque así como el Señor nos ha salvado a nosotros y ahora que conocemos la verdad, no puede en nuestro corazón ver cómo la gente se pierde en este mundo y va a ser lugar de tormento. Y es un mandato que nos ha mandado. Entonces, lo que recibes de gracia, De gracia, ¿verdad? amén. Esa es una buena razón por la que tenemos que llevar. Pero más que todo, como tú dices, por el dolor, porque tú saliste, a ti te sacaron de ahí. Y tú no quieres que otra persona siga ahí. Entonces ese sería un deber de cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Hermanita Sandra. Amarnos unos a los otros. Amarnos unos a nosotros. ¿Por qué? Todo viene el por qué. Usted me va a representar. La palabra dice que el amor ayuda a soportar vamos a decir, nuestros defectos y nuestras cualidades, ¿no? Uh-huh. Si no tenemos amor por una persona, no lo vamos a poder ayudar. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo la mano, Junior? Ok. Entonces, ¿por qué amarnos los unos a los otros? También es un mandato. Porque tenemos el amor de Dios. De Dios. Y si Dios es amor, es lo que vamos o tenemos para entregar. Y si nos refiere, por ejemplo, que dice amar a tu enemigo, mucho más a tu hermano. ¿No es cierto? Hermanito Marcos, hermano Marlene. Estamos en Romanos 12, hermano Marcos. Estamos compartiendo ahorita, ya lo leímos, pero lo vamos a leer por ustedes en un ratito. Estamos compartiendo los deberes cristianos. Y para que no se me enfoque, vaya pensando uno que también le toca a usted. Hermanito, dígame otro deber cristiano. No, se me quedaron los aparaticos de oír algo un poquito más alto. Estoy buscando los deberes cristianos que como cristianos debemos cumplir. Brindar amor. Brindar amor ya lo tenemos. Amar los unos a los otros. Otro deber que usted como cristiano sienta que debe estar cumpliendo. Pues el ejemplo del testimonio. Testimonio. Uh-huh. ¿Por qué el testimonio? Porque es la única forma de mostrar al mundo que Jesucristo está en usted. Entonces,
Si Jesucristo está en nosotros, eso es lo que vamos a reflejar, ¿no es cierto? Y es lo que va a atraer a las personas hacia Cristo. Pero si no estamos ni aquí ni allá, ¿cómo vamos? ¿Cómo las personas van a confiar? ¿No es cierto? Pues gracias por ese concepto. Pastor César, le toca. Cuénteme. Dígame usted. ¿Qué cosa? Dígame usted qué le toca, qué deber usted cree que podríamos. Bueno, tú dices que qué deber de los que están aquí o no. El Porque que usted sienta, ahí hay deberes, sí. Como sí, dice, porque es lo que está diciendo. y es lo Porque que está estamos diciendo. hablando de Romanos 12, ¿no? Sí, señor. Correcto. Por ejemplo, porque dice de entrada, dice, como un deber, dice, ¿qué nos dice? Presentar vuestros cuerpos Santo. santos. Es un deber que deberíamos tener, de siempre cuidar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero yo estoy buscando otros deberes además de lo que están escritos, porque podemos sacar muchos más deberes. Pablo dice, también nos habla de que no nos conformemos, ¿no es cierto? Ujú. De que seamos transformados en esa transformación, porque venimos de allá, venimos con Cristo en el corazón, ¿no es cierto? Dice, hay renovación, tenemos un deber de no soberbia, como de no tener un alto concepto de nosotros mismos, de no ensalzarnos nosotros mismos. O sea, básicamente, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí? En el 12. En el 12 Sí, básicamente, ¿qué es lo que nos quiere decir? nos quiere decir que nuestra conducta debe ser conforme a la voluntad de Dios, Ok. conforme al ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Por eso que nos presenta unos cuantos, él lo dice que son deberes, pero en sí no son deberes, sino comportamientos como cristianos. Porque es nuestro comportamiento el que nos va a ayudar a sobresalir en la oscuridad. Somos luz en las tinieblas, ¿no es cierto? Entonces esa es la forma en la que, y la única forma en la que vamos a representar a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, pues usted qué me dice. A ver, ¿por qué les ruega? Dice, así que hermanos os ruego. La pregunta es ¿por qué ruega? ¿Por qué ruega? Sí, ¿por qué no manda? Porque él ruega, como dijo, por el amor que siente, pero al mismo tiempo porque los hermanos no están bien estables, no están inestables todavía. Ya. Entonces él dice, os ruego, porque por lo mismo, porque él aclara en todos estos puntos. ¿Qué les dice? Presentar tus cuerpos, como decía, en sacrificio vivo. A lo mejor no estaban presentando su cuerpo como es correctamente. Entonces él los trae, él lo está no amonestando, sino la palabra, por aquí estaba también. Sí, o sea, no los manda, ¿no? No les dice, mira, presenten su cuerpo, sino os ruego está exhortando por las misericordias. ¿Y él apela a qué? Su ruego apela a la a misericordia la de Dios. misericordia, ¿no es cierto? Sí. Está bien, dice, y podemos leerlo de nuevo para que el hermano Marco vaya entrando en la clase. Así que hermanos, os ruego por las misericordias, dice, de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que sea vuestro culto racional. ¿Sí? Entonces, a lo mejor algo vio él que no está bien, porque pues por medio de la Escritura sabemos que nuestro cuerpo es templo de Dios.
Entonces, imagínense que aquí está bien pintadito y viene alguien y lo raya. Estamos manchando el templo del Señor. ¿No es cierto? La semana pasada hicieron un hueco y ya mire cómo está. Dice, ¿no? Ni se nota. Entonces eso es lo que quiere Pablo, que el pequeño rotito que a lo mejor ellos estaban mostrando Se vaya reparando. se vaya reparando. ¿No es cierto? Hermano Marcos, de él. En mi opinión está diciendo, presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo. Entonces cada quien en su cuerpo tiene esencia de su pasado, del pecado que ha cometido, Sí. ya sea adulterio, ya sea robar, mentir, homosexualidad, todos los pecados. Entonces está diciendo que ese cuerpo lo presentes en sacrificio vivo, o sea, tus pecados no pueden ser los míos, no está especificando si es un pecado, sino el de cada quien, al de su arrepentimiento, que lo presentes ante Dios en sacrificio vivo, presentarlo, quitarlo, presentarte. Quitar eso, es independiente de cada persona, cómo se sienta, cómo lo que arrastra en su pasado, su arrepentimiento, y mientras no tengamos ese arrepentimiento, que no queramos cambiar, no presentarnos el cuerpo vivo, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Y buen punto que hace. ¿Por qué? ¿Y qué dice la Escritura a ese respecto? Porque la salvación es individual. ¿No es cierto? Yo no me voy a salvar por Pati o por el pastor o por nadie. Como usted dice, usted, el hermano del testimonio ahora, usted sabe de dónde salió. Entonces, ya sabiendo de dónde salió y que Dios lo limpió, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Mantenerlo o tratar de mantenerlo limpio. Pero que si fallamos, también dice la palabra, abogado tenemos, pero que no tenemos que buscar pecar, sino que podamos meditar un poquito. Es el sacrificio. Es el sacrificio. Antes de nos colgamos en la cruz un ratito el sacrificio. Pero si pecamos a sabiendas, estamos cometiendo doble falta, ¿no es cierto? Entonces, Me acuerdo una vez, estaba con mi hermana y mi cuñado, y pasó un amigo. José, vas a ir a tal parte, van a traer un ganado fino. Vamos para que lo veas. ¿Y qué tipo de ganado? Va a haber esto y esto. Pero lo estaba diciendo en doble sentido. Y le dice a mi cuñado, ahorita vengo, voy a ver ganado para ver si van a otra cosa. Ahí es donde tú debes, si hay una invitación al pecado, pues abstenerte, no ir, ni siquiera escuchar. Pero cuando formas parte de eso, inmediatamente te vas. bueno, y entonces, Pastor César, entonces ya quedamos claros ahí en el punto de por qué Pablo ruega, ¿no es cierto? Bueno, sí. ¿O tiene algo que añadir? Pienso de que Dios tiene la potestad de mandarnos a hacer lo que conviene, ¿no? Cuando vamos a Filemón, por ejemplo, Filemón dice, aunque tengo mucha autoridad como para decirte lo que conviene, o sea, Pablo le está pidiendo que haga algo, Filemón, ¿sí? Sí. Y él tiene toda la autoridad para hacerlo. Pero él le dice, más bien te ruego. ¿Por qué? Porque no es bajo presión que uno brega, sino Porque por amor. exacto, Dios no quiere nada obligado, Sí. sino que quiere que nosotros hagamos algo nacido de un corazón agradecido. ¿Sí?
Entonces, que lo quiera hacer, que lo haga viendo. En mis inicios, venía con mi esposa y mis 2 hijas, siempre hasta adelante. Y se entró la inquietud en mi corazón y le dije a Pati un día, yo quiero ver la iglesia cómo se ve, porque de acá adelante se ve bien bonita. Quiero verla cómo se ve desde atrás. Una iglesia terrible. Unos mascando chicle por allá, otros con el teléfono por allá, niños llorando por allá y personas adultas, como a veces nosotros nos ponemos ahí a conversar en los intermedios, pero que están conversando por allá. Entonces yo dije, pues esto es terrible. Sabemos que estamos en una iglesia imperfecta, donde venimos a que Dios llene nuestro corazón, pero que de igual manera como Él la llena, también nosotros tenemos que salir y vaciarnos para volvernos a rellenar. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata el amor de Dios, no de llenarnos, no de asistir a cuánto seminario haya, si no desplegamos, si no tratamos de vaciar siempre el vaso. Hermano Marcos, estamos hablando el título dice los deberes cristianos. Entonces estamos buscando deberes. Ya dijeron que como cristianos tenemos que orar. Ya dijeron que como cristianos tenemos que llevar la palabra. Ya dijeron que como cristianos tenemos que amarnos unos a los otros. Ya dijeron que tenemos que dar testimonio de ser esa luz como cristianos. ¿Usted qué cree que más podemos hacer? Pues el deber número 1, digamos, dentro del hogar, pues tenemos que mantener nuestro hogar, proveer nuestro hogar como un deber. No podemos ir predicando el Evangelio si tenemos la familia descuidada, tanto económica como espiritual. Es un deber, ser un buen proveedor, lo que más podamos a nuestro hogar, en todo aspecto. Ser ejemplo en el hogar también. Ser ejemplo en el hogar y levantar a sus hijos en los caminos del Señor. Eso sí podría ser. Porque ya no lo podemos dividir, que dejemos tanto para casa y tanto nosotros vamos para otro lado. Entonces porque me confundí un poquito, quiero entenderlo bien. Entonces, usted dice que O sea, un deber como cristiano es la provisión. Cuando habla de deberes es en total todo, no nada más una cosa. Tanto proveer, buen ejemplo, tener misericordia por el compañero, ayudarnos, perdonar, cuidar de tus padres, eso es muy amplio el deber. Pero empezando por nuestra casa debemos ser responsables de nuestro hogar. Si no somos responsables de nuestro hogar, entonces, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Cómo podemos ayudar a otra gente si no? Lo principal es el hogar. Bueno, sí, siempre, lo primero siempre va a ser el hogar y de ahí lo que viene. Hermana Marlene. Nuestros hijos van a ver en nuestra casa si nosotros no proveemos o no somos responsables o no damos amor a los hijos y queremos presionar a ellos a que nos den o a nuestra esposa, pues los hijos en nuestro ellos saben cómo somos nosotros dentro del hogar, es el mal ejemplo, el cristiano no tiene nada, mi papá no tiene nada, está mal. Y siempre cometemos errores, porque son errores que cometemos, Los sabemos. hijos, sobrinos son los primeros jueces que nos van a juzgar. Son los jueces. Yo lo vivo. Y que son descuidos de nosotros, porque como usted dice, no deberíamos. Esta palabra cuando dice ruego, me llega mucho como cuando tú quieres que tu esposa te haga algo, no le dices te ruego, y por favor, me haces esto, por favor.
suplicando, pidiendo por favor, haz esto para mañana o en la tarde, o en la mañana haz esto ahí, por favor. Junior. Ya está abierta, le voy a decir que ahora después. Bueno, hermana Marlene, le toca. Ya. Ahora sí. Bueno, yo digo que eres cristiano, primeramente, ser misericordioso. Y aquí habla de que tenemos que ser renovados y transformados por medio de nuestro entendimiento. Ahí entra la misión, ahí entra la búsqueda y hacer lo que es la voluntad del Señor. ¿Y qué significa misericordioso? Lo que es el Señor con nosotros, misericordia, con los dos. Sí, el Señor hizo misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia es bondad, Sentir La pena de la otra persona. la pena de la. Por eso dice, llora con el que llora, Sí. goza con el que goza. con el que goza. ¿No es cierto? Así es. Entonces, como ya nos llenamos un poquito más, voy a invitarlos que cada uno lea un versículo para que sepan los que recién llegaron, lo que estamos leyendo. Estamos en Romanos 12 y ¿Qué versículo? desde el 1 vamos a leer hasta el 21 tenemos, hasta donde nos alcance. Vamos a compartir de nuevo para que todos escuchemos lo que estamos leyendo. ¿Cómo vamos a hacer? Sí, seguimos así, en fila, hasta que me agarren a mí. Yo voy corriendo acá. Pero la dijo con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros son uno de nosotros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. China. 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honras, prefiriéndonos los unos a los otros. El 11, Pastor César. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que nos persiguen, bendecid y no maldigáis. Compartiendo. Perdón. Gozosos, Gozados. gozados. Gozados con los que se gozan, llorar con los que lloran. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. 17. No hagáis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. 21. No seas vencido de los malos, sino vence con el bien. Vence con el mal, el Con bien. el bien, hermano. Entonces, ¿sí ve cómo Pablo de nuevo nos lleva? Más que todo, está la palabra misericordia, que es la base de todo el comportamiento cristiano. ¿No es cierto? Porque esa tiene que ser nuestra base, el amor de Dios, el amor de Cristo. Todos tenemos, dice también, una parte de fe, ¿no es cierto? Pero donde lo quiero llevar es también a la palabra. Él nos está enseñando que seamos, lo que siempre nos enseñan, que seamos unánimes, que seamos uno solo. Por eso que Él nos habla de las partes del cuerpo, pero que en sí siempre tengamos en nuestro corazón el estándar de la unidad, el mismo sentir. En eso lucha Pablo, de mantener a los hermanos en ese amor. Ahora díganme ustedes, ¿cuál de nosotros le deja espacio a la ira de Dios? ¿No es cierto? Porque a veces nosotros mismos replegamos rápido, pero no dejamos que Dios sea el que resuelva el asunto, sino que lo queremos resolver nosotros mismos. Siempre andamos, como le digo, no se nos hace fácil, pero la palabra lo dice, deja espacio a la ira de Dios. De él es la venganza. Él es el que se va a encargar. Y pues en parte de los deberes también yo les quería leer en Primera de Tesalonicenses, se los voy a leer yo, que también corrobora lo que nos está enseñando Pablo. Desde el 15 en adelante, 5:15 en adelante dice: mira que ninguno pague a otro mal por mal, que es lo que acabamos de leer. Antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para que con vosotros en Cristo Jesús no apaguéis al Espíritu. ¿Sí ven? No, porque la Biblia también lo dice, la Escritura lo dice por ahí, no contristemos al Espíritu. Estamos sellados por ese Espíritu. Pero si por ahora dejamos de buscarlo, se nos está apagando y Él contristamos al Espíritu. Ser imitadores. Entonces, no apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías,
examinando todo, retener lo bueno, ¿no es cierto? Porque estamos, ¿dónde estamos? Pero examinando y retener lo bueno, retener lo bueno. Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que esa es la meta que tenemos como cristianos, ¿no es cierto? Estar listos, siempre listos. Y otra cosa que también que no mencionamos, y siempre lo dicen en la Escritura, tenemos en nuestras manos este tesoro, dice. Y esto sí tómenlo como deber o como lo que sea, pero si ustedes dejan de abrir su cajita del tesoro, lo están dejando a él. No dejen que él escoja polvo, sino que a diario, él siempre está ahí. Hermano Marco, ¿quiere decirme algo? Sí, creo que me hablaron, pero no sé si sea correcto. Lo correcto es no comentar. Comente. No quiero oír a nadie. Pero ayer tuve una discusión donde se involucró a los venezolanos que estaban llegando delincuentes. Yo dije, mira, no debemos juzgar a estos emigrantes. Checa la historia. Los primeros que llegaron, ¿qué hicieron? Después también me recuerdo cuando llegó Mariel, Fidel Castro mandó delincuentes y mandó personas homosexuales. Veamos cómo está Miami, está próspera. Todo el español que emigró hacia este país también fueron muchas personas con malos pasados. Pero ya viéndose este país, mucha gente cambia. No debemos juzgar a nadie. Todos hemos emigrado por alguna razón y ayudar a esas personas a cambiar. No debes de juzgarlos ni decir nada. No sé. A ese nivel yo creo, hermanito Marco, que la planta trae siempre de todo. La planta trae de todo. Trae frutos chiquitos, frutos grandes, frutos que maduran, frutos que se quedan verdes. Ha habido mucha gente con libre de su algo y huye de su casa. Sí, frutos que se pudren. No juzgues a otros. Sí. No. Todos tenemos pasado. El año que yo me vine, veníamos un grupo de 5 del pueblo mío, de la esquinita del bloque. Pero había un muchacho de los que nadie daba un centavo allá. Pero cuando él vino aquí, él cambió. Él cambió y no conocía a Cristo. No me puede decir que conocíamos a Cristo en ese tiempo. Pero también muchas veces está en el querer el cambio. Si Dios nos da la oportunidad a todos, el problema es que nosotros no nos queremos dar la oportunidad muchas veces. Es la decisión de cada quien. Siga, China, porque ¿Quién usted no hablaba. no conoce a Cristo, pero Cristo nos conoce a nosotros? Sí. O sea, Él es el que siempre tiene un propósito para cada uno de cada uno. El propósito es de Él. Y yo también lo que agregué es que todos venezolanos que he conocido han sido de Dios. Sí, yo también conozco. Los que en Gainesville, otros que trabajan conmigo, varios. Igual yo conozco muchos ecuatorianos de bien y muchos ecuatorianos de mal. Desafortunadamente creo que mucha gente en base a lo que ve hace su criterio. Entonces, y toma decisiones erróneas, pero las personas que conocemos del Señor
dice la palabra claramente que nosotros no tenemos que juzgar. Pero entonces, para eso está este grupo, ¿sí ven? Así es. Este grupo es luz para todos aquellos. Y esa gente, esas personas también han llegado ahí porque muchas veces, como dice el Señor, que juzgan, o sea, la sociedad se ha encargado de dar un Sí, y ellos toman esa interpretación. eso es parte. Pero ustedes son la luz. Nosotros, Sí. Este es el grupo. Este es el grupo. Fuera. El mundo está y vamos a estar de peor en peor. Y es que no es solo una cierta. Sí, Aquí mismo en Americano, como vamos en el bajito y aquí mismo Sí. sí. en todas las sí. Entonces, pero dejémosle a Dios, porque Él decía el versículo también, pagando bien al mal, ascuas de fuego acumulas sobre el maligno, ¿no es cierto? Sobre el mal. Hermano, disculpe, sobre esto yo tengo una pregunta. ¿Qué significa ascuas de fuego? Ascuas, yo estaba buscando ascuas y no está fácil encontrarlo. ¿No? Porque ¿Por qué? como en 4 diccionarios. Ah. Y busqué como en 4 diccionarios y no lo encontré. Y yo terminé diciendo Siri. Y me dice, hello. Me digo, ¿qué significa ascuas de fuego? Y tiene muchos significados. Pero en sí, ascuas de fuego está hablando de fuego consumidor. Está hablando como lo que dice, déjale la venganza al Señor. O sea, consumir esas cosas. ¿Es? No. Por eso él habla ascuas de fuego. Sabemos que el fuego es consumidor, por eso le estoy usando esa palabra. Pero lo que quiere decir es que usted no coja venganza, sino que deje y el Señor le va a ir aumentando de una en una, en una, en una hasta el gran día. Es que yo creo que lo que quiere decir que no tengamos prisa. Como no tener prisa. También en otro concepto dice algo así. O sea, tiene muchos significados. Pero por eso te estoy diciendo, deja que el Señor es el que se va a encargar. Te cortan el dedo, déjalo. Te hacen otro mal, déjalo. No pagues con mal, no pagues con mal el bien. Ustedes son luz, ustedes son bien. Mantengan su cuerpo, traten de mantener su cuerpo, como dice, presentarlo ante el Señor. Y vean siempre, el concepto en sí es vengan siempre con esas ganas de llenarse. Pero también cuando salgan con ese deseo de vaciarse. De esa manera, creo que estamos llegando al concepto de lo que Pablo nos quiere enseñar. ¿No es cierto? Con un buen comportamiento, con unos buenos deberes, con un buen ejemplo. Todos mencionaron bien. Entonces, ¿Quieres leer Dice, Pati? ¿Quieres leer el Proverbio 25, por favor? Proverbios 25. Vamos a Proverbios, verán que están llevando muchos versículos para leer y compartir, ¿eh? Del 21 al 22. Proverbios 25, de 21 al 22. Sí. Amén. ¿Qué dice? Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre tu cabeza, y Jehová te lo pagará. Ok. ¿Está bien? Eso es o sea, es lo mismo. Lo que está diciendo Pablo en Romanos, él lo toma del libro de Proverbios. Es que no se pague mal por mal. Ahora bien, ¿qué son las ascuas? Es la pregunta que hiciste.
Las ascuas son, ¿tú has visto cuando tú prendes una fogata y salen las chispas volando? Sí. Esas son las ascuas de fuego. Esa siempre me asusta cuando Claro. ¿Cree que es como una metáfora? No, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir, güey? Sí. De ser amable con tu enemigo, eso despierta la conciencia, siendo amable, o sea. Claro, te avergüenza. Lo que quiere decir es que si tú haces eso a tu enemigo, o sea, él te está haciendo daño y tú le haces un bien, esa persona se va a avergonzar. Va a sentir vergüenza de cómo yo trato tan mal a Patti, mira, y ella, mira cómo ha sido. Es lo que quiere decir. Pero las ascuas son esas chispas que salen de una fogata. ¿Sí? Aquí dice acumular castigo divino sobre alguien en particular. Sí, acumular el castigo divino. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se va a encargar, no nosotros. Ok. Ah, bueno, ¿qué hora? ¿No estamos Sí, bien? ahorita un ratito más. Sí. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. No, sí, quería preguntar, ya que estamos en Romanos 12, para que, o sea, el concepto general, ¿qué es lo que nos enseña Romanos 12? Hermano Marcos, A concepto ver. general. Todos Vamos. los deberes ya nos explicó paso a paso. Ajá. No tomar venganza, esperar que el Señor lo haga, ser amables. En sí, aplicar todos los dones en la vida diaria. Pues creo que Oh, ahí mm. se refiere, como dice la Biblia, si yo tuviera hablar de lenguas, si tuviera todo, pero si no tengo amor, es que el amor es en todo. Porque si el enemigo, con amor, si te hacen algo con amor, o sea, creo que se encierra todo en el amor, todo el amor. Todo el amor. Ok. ¿Alguien más? Antes de que hable el pastor César. Tengo que ir a hablar. Ya la dije bien. Sí, tengo que ir a hablar. Dígame. Yo no te quiero. No. ¿Alguien más? Tenemos que llevar una vida agradable. Para que entendamos, dice, ¿no es cierto? Para que entendamos cuál es la voluntad perfecta Agradable provector. del Padre. Amén. Ahora, si quiere acumular algo usted. Sí, o sea, yo quería ver, o sea, quiero como resumir, ¿no? De una manera para que podamos. Resúmame. Sí. Por ejemplo, él dice, sí, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿no? Ahora, ¿cuál es qué estaría pensando Pablo cuando dijo sacrificio? ¿A qué se refería? Cuando usted piensa en sacrificio, ¿en qué piensa? No va a ser el mismo pensamiento de Pablo. Como dejando el sacrificio, como de lo que vimos antes, como dejando las cosas que antes nos gustaban. Claro, eso es lo que vemos nosotros, porque para nosotros sacrificio es hacer algo que no nos gusta, por ejemplo, ¿cierto? Lo hace uno sacrificadamente, dice. Como Pero, degollar la carne. sí, pero ¿qué es un sacrificio en la mentalidad de Pablo? Recuerda que era un judío, sabía lo que era un sacrificio. Un sacrificio era que tú agarrabas tu oveja y la llevabas al sacerdote. Y ¿qué hacía el sacerdote con la oveja? La degollaba, la mataba. Luego se comían la carne y si quedaba parte de la carne, eso lo quemaba. Eso es un sacrificio. O sea, él está pensando en muerte. ¿En la muerte de qué? De nuestra naturaleza humana. Es lo que él está tratando de decir. Ahora bien, pero miren este detalle, ¿no?, que me gusta aquí, porque él dice que él apela a la misericordia de Dios. Si no entendemos la misericordia de Dios, no podemos presentarlo en sacrificio vivo. Hay un ejemplo tremendo en el capítulo 9 de Génesis. Porque Jesús, ¿qué hizo después del diluvio? Noé ve que toda la humanidad murió ahogada. Toda la humanidad, y solamente él fue salvado. Junto con 8 personas fueron salvadas. ¿Y qué es lo primero que hace Noé? Sacrificar animal. Él hace un sacrificio. ¿Por qué? Porque acababa de ver la misericordia de Dios en su vida. ¿Por qué no nos entregamos nosotros en sacrificio vivo, hermanos? ¿Por qué?
Porque no hemos entendido la misericordia de Dios en nuestras vidas. No hemos entendido lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Porque si lo comprendiéramos, entonces nos entregáramos como sacrificio vivo. Así lo hizo Noé. Inmediatamente, a él no le costó nada. Él vio la misericordia de Dios. Y lo que hizo fue presentó un sacrificio. ¿Y cómo fue ese sacrificio? Dice la Escritura si lee en el Génesis, dice que fue de olor grato para el Señor. Eso es. Ahora, no hay mayor sacrificio que el que hizo el Señor en la cruz. No, por supuesto. Ahora, por eso que dice él que nosotros ahora debemos presentarnos el sacrificio de Dios. Ahora, ¿cuál es ese sacrificio que debemos hacer? Y él va a dar dos cosas. Bueno, son tres, pero fíjese aquí. Si leemos del 3, ¿sí?, al 8, usted va a encontrar de que cómo debemos vivir como hermanos, en comunidad en la iglesia. Cómo debemos administrar nuestros dones dentro de la iglesia como hermanos. Es lo que está diciendo. Sacrificándonos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? A ver, fíjese ahí. Digo pues por la gracia que me da, dice, cada cual que esté en vosotros que no tenga más alto del que debe tener. Humildad. ¿Y sabe qué es difícil? Para ser humilde hay que sacrificarse. Porque ya tengo que dejar mi ego para que otros también puedan salir adelante. Sí, correcto. Y solamente debemos hacer, ¿qué dice? Hacer lo que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones. En el don que tú tienes. A ver, por ejemplo, el maestro en la enseñanza, el que dice, ¿qué más dice? El que exhorta, en la exhortación, no más, ¿no? O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo, Pablo dice, no sean toderos. O sea, no seas la estrella en el servicio, no seas tú la estrella, sino que deja que cada quien manifieste su don. En eso. Bueno, el de profecía, ok, en la profecía. El que administra en las finanzas, bueno, en las finanzas. No trates de ser, no tengas un alto concepto tuyo, es humildad. Ese es lo primero en cuestión de cómo estamos nosotros juntos. Ahora, el segundo, ¿qué viene? ¿Cuál va a ser nuestra relación con los hermanos? En general. Ya viene la otra parte, es la segunda parte. Ahí también requiere sacrificio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? Amaos los unos a los otros con amor fraterno. En cuanto a obras, refiriéndonos los unos a los otros, dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, te empieza a decir cosas que tienes que sacrificarte. Por ejemplo, yo no me quiero parar tan temprano a leer la palabra. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Tengo que pararme, es un sacrificio. Santo, agradable a Dios. Es lo que está diciendo. Entonces, todas esas cosas que vemos es parte del sacrificio. Y lo que hemos leído, 2 veces lo hemos leído. 2 veces. Eso. Entonces, gozoso en la esperanza, como dice, todos estos se van a manifestar producto de que nosotros hemos creído en la misericordia, hemos visto la misericordia de Dios en nuestras vidas. Si no, no lo vamos a hacer, hermano, definitivamente. No vamos a poder hacerlo. Ok, y los voy a dejar con estos 2 versículos entonces, para terminar el clase de hoy. Dice el número 2, no conforméis a este siglo, ok, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es lo que acabamos de hablar. No entendemos en sí lo que entendemos, pero no lo queremos hacer, porque yo sé que entendemos la misericordia de Dios, pero no le metemos ganas. ¿Ok? La renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, dice, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Terminamos con el 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Amén. Amén, amén. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Padre amado. Gracias te damos por esta clase, Señor. Enséñanos, Señor, ayúdanos, Señor, a entender un poco más de tu gran amor, Señor, tu inmenso amor, Padre amado.
Gracias porque tú eres bueno, Señor, y en el nombre de Jesús presentamos lo que viene aquí adelante, Señor. Tus alabanzas que vamos con corazón dispuestos a adorarte, Señor, a alabarte, Señor. La palabra que nos trae, Señor, renueva, Señor, llena nuestras copas y así mismo ayúdanos, Señor, y fortalécenos para poderlas vaciar también en lo que va en la semana, Señor. Gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gracias hermano.